Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú el que se manifieste en este momento, el que extiende su mano sobre este pueblo. En el nombre de Jesús, pido que seas tú ministrando la vida de cada uno. Que toda perturbación, Padre, se aleje de este lugar, porque hemos creído en un grande y poderoso que se manifestará guiándonos hasta el final. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, el que viene de arriba. Texto bíblico Juan 3, 31 al 36. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Alabado el nombre del Señor. El mensaje es hermoso para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En cuanto al contenido de nuestro texto, encontramos que nuevamente se destacan las diferencias fundamentales y la vida y la divina persona de Cristo, el Hijo de Dios. El tema central de estas diferencias tiene que ver con la revelación traída por medio de Jesucristo, en comparación con cualquier otro hombre que hubiera hablado de parte de Dios antes de su venida. Amén. Porque antes de Jesucristo hubieron hombres grandes en la historia bíblica como Moisés, Elías, todos ellos, pero eran hombres naturales, humanos, los cuales eran un propósito de Dios, y ellos hablaron por medio del Espíritu de Dios. Amén. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él se manifiesta en la tierra como el unigénito Hijo de Dios. Amén. En cuanto al contenido de la palabra que nosotros tenemos, como decíamos, continúa el contraste entre Jesús y su origen, determina su naturaleza. O sea, hay un contraste en todo esto, porque Él es hombre, pero no es terrenal. Él proviene del cielo. Así pues, el heraldo es de la tierra, pero Jesucristo no es terrenal, y por lo tanto es terrenal, lo que quiere decir que es simplemente un hombre. O sea, lo terrenal es simplemente el hombre natural. Pero Jesucristo no era un hombre natural, en Él existía lo sobrenatural. En comparación, el Señor viene del cielo. Y
la deducción lógica es que tiene una naturaleza divina y por lo tanto es sobre todos, porque Él es Dios en la tierra. Cuando nosotros, al escudriñar las Sagradas Escrituras, leemos el texto bíblico, sabemos que Él habla porque Él ha vivido desde la eternidad con el Padre. Por eso Él testifica del cielo. Él es la imagen del Dios invisible. En Colosenses 1, 15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Cuando nosotros entendemos que esta creación por Él fue creada, por medio de Él y para Él, ahora usted, como hijo de Dios, le pertenece a Dios, porque está haciendo el sacrificio para volverse a Dios o regresar al huerto de Edén. Mas, sin embargo, parece que la suprema autoridad de su relación en comparación con cualquier otro testimonio verídico dado por los profetas que le habían precedido, su conclusión es que el origen de una persona determina también la naturaleza de sus palabras. O sea, si el origen es natural, cosas naturales hablará. O si es mundano, cosas mundanas hablará. Pero si es celestial, cosas celestiales hablará y llevará en su corazón el reino de Dios. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Nosotros, cuando entendemos que lo terrenal no tiene parte en el reino de los cielos, es donde llegamos a entender que nosotros tenemos que deshacerlos de la naturaleza carnal y volverlos seres espirituales. Lógico, no dejando la carne, sino que dijo Pablo: dale muerte a la carne. Cuando usted sujeta la carne a la voluntad de Dios, le está dando muerte a la carne para poder heredar el reino de los cielos. Pero en contraste, el que viene del cielo es sobre todos. Y puede hablar de lo que vio y oyó en la misma presencia del Padre, es decir, de cosas celestiales. Esto fue también algo que el Señor había tratado de hacer entender a Nicodemo durante su entrevista. En el libro de Juan 3, 11 y 13 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero aquel hombre, viviendo en la carne, no pudo entender que Jesucristo le hablaba de lo que él había visto en el cielo y que él estaba hablando lo que vivía en la tierra. El cristiano de ahora, ahí conoce el fruto del cristiano, cuando lo ve hablar cosas terrenales y lo espiritual está lejos de su mente y de su corazón.
Por eso dice su palabra, por sus frutos les conoceréis. Porque el cristiano tiene que dar frutos de santo, de aquel hijo de Dios que ha podido sujetar su carne, darle muerte a la carne para heredar el reino del cielo. Vamos a mencionar a Juan el Bautista. En este sentido, Juan el Bautista era simplemente una voz que clamaba en el desierto. Un eco de la voz celestial que llevaba desde el cielo, por lo tanto, no ofrecía la claridad y profundidad del verbo hecho carne, que había estado durante toda la eternidad en el seno del Padre y que con suma claridad le daba a conocer. Por eso le dijo a los discípulos: el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que me ama, ama también al Padre. Porque Él es el Hijo de Dios. La autoridad divina con la que Jesucristo hablaba no se podía comparar con la de ningún otro hombre que había venido anunciando la gracia de Dios. La razón estaba precisamente en que Él había venido de arriba, del cielo. Por supuesto, con esto no se niega que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Porque todos ellos hablaron palabras hermosas, divinas, por medio del Espíritu de Dios. Ninguno habló en la carne para poder guiar al hombre en esta tierra, sino fueron inspirados por el poder de Dios. En el libro de Hebreos 1:1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asumió asimismo hizo el universo. Ahora las Sagradas Escrituras nos están hablando de que Dios habló de muchas maneras a aquel pueblo de Israel. En otros tiempos se les anunció por medio de los profetas, pero en ese tiempo el Hijo de Dios en la tierra anunciaba el reino de los cielos. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Todo pasó y los hebreos nunca entendieron que Él había venido. El cumplimiento, eso es lo que les estaba diciendo. Su palabra no iba a quedar burlada. Lo que aquellos profetas anunciaron, ese día se cumplió cuando Él nació en esta tierra. Por eso dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De igual manera, el día del juicio vendrá, no quedará en promesa nada más. Llega el día del Señor, en el cual dice la Escritura que el hombre, el pecador, será como estopas, porque el día ardiente del Señor llegará. Hay un día en el cual Dios juzgará a santos y a pecadores. El contenido de este versículo expresa la veracidad de su palabra, siendo más cortante que una espada de doble filo. O sea, esa palabra, cuando llega a su cumplimiento, hay segregación, hay un cambio. Si no hay segregación, no puede haber un cambio en nadie. ¿Qué pasa cuando alguien acepta a Cristo y recibe a Dios de corazón?
hay segregación, hay algo que divide a ese ser humano para que pueda recibir el Espíritu Santo. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. El hombre toma vida. Debe de haber segregación cuando alguien acepta a Cristo, porque ya no puede estar mezclado el pecado o la carne con lo divino de Dios, con el Espíritu Santo, sino que entra y tiene que transformar para que el ser humano cambie y llegue a ser un hijo verdadero de Dios. Porque no es lo mismo decir yo recibí a Cristo en mi corazón y vivir de pecador, a decir yo soy hijo de Dios y vivir en obediencia. Ese es el que recibió el Espíritu Santo del Señor y pudo separar o sujetar la carne para que el poder de Dios se manifieste en el hombre. Es por eso que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Cuando hablamos cortante es porque es lo que penetra y dice que hasta partir el alma. ¿Por qué tiene que partir el alma? Porque el alma es pecadora. No puede quedarse así como está, sino que debe de haber una regeneración en su alma, en su carne, por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el libro de Juan 1:9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Verbo hecho carne viene a este mundo, a los suyos, a ese pueblo hebreo que no pudo entender que él era el Hijo de Dios. Pero él venía lleno de gracia y de poder. Cuando el pueblo hebreo no le pudo recibir, Dios dispone darle la salvación al gentil, a toda alma que se arrepintiere. Le estaba dando cumplimiento a las profecías, las cuales dicen que todo aquel que se arrepintiere de corazón encontraría la vida eterna. Amén. Nosotros como cristianos tenemos algo hermoso que muchas veces o por no entenderlo o por una u otra razón no valoramos, que es ser hijos de Dios. Amén. Siéntase alegre, gozoso por ser hijo de Dios, porque no todos gozamos de esa bendición. Amén. Dele gracias a Él porque Él le ha llamado, porque Él quiere salvarlo. El libro de Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Parece que Juan se hace eco del profundo lamento de Dios al ver la obstinada incredulidad de la mayoría de los hombres. ¿Cómo puede ser que después que Dios haya hablado de una forma tan clara, el hombre todavía lo rechace? Ahora bien, es una pregunta bastante difícil porque ustedes ven ahora y el 90% vive en rebelión en contra de Dios, rechazan a Dios. Amén. ¿Por qué rechaza el mundo a Dios? La mayoría de gente dice: Dios mío, Diosito,
ayúdame, le rezan o oren, lo que le quieran llamar, pero sin conocerle. Una cosa es tener en la mente una idea o oyó decir desde su niñez que hay un Dios en los cielos, y otra cosa es que lo recibe en su corazón. Otra cosa es que lo conozca. ¿De qué es capaz ese Dios a quien ama? ¿Qué puede hacer ese Dios grande por usted? No es lo mismo creer que conocer. El creyente debe de conocer a Dios, porque hay creyentes que no conocen a Dios. Entonces, cuando el hombre empieza a conocer a Dios, comienza a tener una relación con Dios. Y al relacionarse con Dios, Dios lo empieza a llenar de sabiduría, de entendimiento. Él le muestra el camino. Él se convierte en lámpara a sus pies. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora usted se da cuenta que hay alguien que le está iluminando el camino hacia su salvación. Pero debe de conocer a Dios. Porque vagamente dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Ese es el cristiano verdadero, el que ahora reconoce a Dios, aquel que ahora sabe que ese Dios es el Salvador de su vida. Amén. Pero el que nomás va a la iglesia porque llegó el día de servicio o porque lo entretiene o lo que sea y no quiere conocer a Dios, difícilmente encontrará su salvación. Amén. Hay mucho hombre y mujer que viene al servicio los domingos o los viernes, pero jamás tiene el amor de leer la Escritura para conocer al que busca como su Salvador. Amén. Pero se gozan. ¿Con quién se gozan si no le quieren conocer? Como les dije un día, ¿por qué quieren ir al cielo si no les gusta alabar al Señor? Es igual. Si ama a Dios, conózcalo, porque es Él su Salvador. O sin conocerlo, ¿cómo puede creerle que Él puede hacerle un milagro? Que Él puede llevarlo y guiarlo hasta llegar a su salvación. Pero cuando usted le conoce, sí sabe que Él es grande y poderoso y que el amor de Dios se manifiesta cuando nosotros creemos en Jesucristo. Amén. El libro de Romanos 1, 19 y 21 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que les acabo de estar hablando. Lo que usted conoce de Dios, eso se va a manifestar en su vida. Pues Dios se lo está manifestando. Pues habiendo conocido a Dios, son los que no le glorifican a Dios. ¿Por qué no le glorifican? Porque tienen demasiado entenebrecido su mente. No han podido encontrar la luz que los guíe. Porque cuando alguien lee las Sagradas Escrituras, esas Sagradas Escrituras le están iluminando ¿el qué? La vida, su camino. Pero cuando somos de necio corazón, nos olvidamos que hay una Escritura en donde podemos conocer a Dios. Lo mismo pasó con los que le seguían. A Jesucristo le seguían multitudes, pero no todos le amaban ni le creían.
Unos andaban detrás de él porque le daba de comer y le gustaba ver los milagros y todo lo que él hacía, pero sin amarle y sin conocerle. Lo mismo vivimos ahora. Las iglesias las podrá ver llenas, pero no todos llevan el mismo amor a conocer de Dios, a recibir de Dios. En el libro de Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no anduvieron con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que usted busca. Muchos cristianos son muy sensibles o sentimentales. Alguien les hace algo y ya no quieren volver a la iglesia. Que esa palabra le ofendió, que esa palabra le hizo algo que no le gustó. La palabra de Dios toda es una exhortación, pero en el amor de Dios. Dios no vino a decirle ofensas a nadie, Él vino a decirle la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. En el momento en que nosotros recibimos exhortación bíblica, nosotros estamos queriendo transformar nuestra vida. No ofensas, porque en muchos lugares a la gente la ofende. Usted a la casa de Dios no va a que nadie le ofenda. Usted va a recibir bendición de Dios, el amor de Dios y el amor del prójimo. Muchas veces tenemos nosotros la oportunidad de entender el camino del Señor, pero nos volvemos de un corazón muy duro, muy necio, y entre más sabemos o conocemos, creemos que ya tenemos la salvación en las manos. Y no es así. Así tenga 100 años de ser cristiano y el último día de su vida peca, se va al infierno. De igual manera, alguien acepta ahora y se muere en la noche, se va al cielo. Pero si se ha arrepentido de corazón. Es ahí donde Dios escudriña el corazón del hombre para darle salvación a su alma. En el libro de Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos de los cristianos queremos ser discípulos? Amén. La mayoría quiere ser creyente porque no quiere tener responsabilidades. Yo no me quiero meter en problemas, voy con mi Biblia, leo, oigo el servicio y me voy. No es así. Usted debe de servirle a Dios. Usted tiene que hacer algo para heredar el reino de los cielos. En el verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El testimonio que Dios ha dado a través de su propio Hijo, no puede haber una revelación más clara que la que Dios nos ha dado a través de su Hijo, del unigénito del Padre. Por lo tanto, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra de Dios tampoco es para asustar a alguien. La palabra de Dios es para que usted medite y sepa
que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Amén. El día del juicio llegará y todos debemos de tener el conocimiento que el que no esté en las manos de Dios irá al infierno, y el que está en las manos de Dios irá al reino. Amén. Cuando pensamos en el Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo estuvo presente en su vida terrenal, en todo momento, de una forma plena. Fue concebido por medio del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. O sea, en ningún momento Él estuvo alejado de Dios. Esa relación, esa comunión que Él tuvo como hijo y la obediencia en la que vivió, le dio la capacidad de resucitar de entre los muertos. Ahora, ¿qué es lo que el cristiano debe de tener en su corazón para poder resucitar de entre los muertos y heredar el reino? Si el cristiano cree que porque aceptó y fue sellado por el Espíritu Santo ya es salvo, se equivocó. Usted tiene que ser santo todos los días de su vida. Amén. El Señor estuvo lleno del Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación. Fue ofrecido en la cruz por el Espíritu Santo, porque Él no fue solo a la cruz. El Espíritu lo tuvo que llevar a la cruz para que el cumplimiento de su palabra se manifestara en la cruz. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que el Espíritu nos debe llevar al sacrificio. Porque usted ahora tiene que tener su vida en sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio vivo del cristiano? No es solamente que alguien ayune. El sacrificio más difícil para el hombre es darle muerte a la carne. Porque los deseos de la carne están a flor de piel, y eso es lo que el hombre desea, vivir en la carne. Esa es la lucha que tenemos. La lucha que tenemos no es tan fácil, porque usted y yo tenemos un cuerpo natural, carnal, el cual tiene que ser sujeto al poder del Espíritu Santo de Dios. Y si usted no se sujeta al poder de Dios, no puede ver tampoco a Dios. Muchas veces tenemos el amor a Dios, pero el amor a Dios no lo es todo, porque muchos tenemos el amor a Dios, el amor a ir a la iglesia, pero saliendo de la iglesia se nos olvida el amor de Dios y nos gusta complacer la carne. O sea que después de amar a Dios, usted tiene que obedecerlo, porque en la obediencia se manifestará la salvación de su alma. En el libro de Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nosotros, cuando tenemos la conciencia o la mirada en nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de tener la capacidad de pensar qué hay en nosotros.
¿Cuántos han podido entender o han sentido que hay alguien más en usted? Amén. Porque el verdadero cristiano debe de saber que hay alguien más en su vida, Amén, amén. que hay alguien más en su corazón. Amén. Ahora bien, cuando usted conoce a Dios puede entender si alguien que mora en su corazón es Dios o son demonios también. ¿Por qué razón? Porque cuando el cristiano recibe el Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu redarguye. El Espíritu lo lleva al conocimiento de entender el bien y el mal. Si alguien de los hijos de Dios va y hace algo, comete algo que sabe que a Dios no le agrada, luego va a sentir dolor en su corazón, pesar en su alma, porque sabe que de una u otra manera ya le falló a Dios. Amén. Y no es porque su carne lo quiera sentir, es porque el Espíritu Santo está redarguyendo que usted vuelva al camino santo de Dios. Amén. Es ahí donde nosotros tenemos el conocimiento de que por la fe en Jesucristo podemos ser levantados de entre los muertos por medio del Espíritu Santo, así como se levantó Jesucristo de entre los muertos. Amén. Alabado el nombre del Señor, porque esa es la promesa de todo cristiano. Amén. Como culminación de su ministerio, y eso es lo que nosotros también debemos de llegar a entender. Él termina un ministerio dando su vida en la cruz, pero termina el llamado. El ministerio sigue y se lo da a los hombres, para que los hombres terrenales puedan anunciar a aquel que resucitó de entre los muertos. Amén. Y lo que vio y oyó, esto testificó, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. ¿Cuántos en el cuerpo de Cristo pueden testificar que Dios es veraz? Amén. Todos debemos de testificar que Él es veraz, que Él es poderoso en nuestro corazón, porque ha recibido o ha creído, ha testificado de Jesucristo. Amén. Ahora su testimonio es Jesucristo, Amén. porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medidas. Ahora dése cuenta, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sabe quién le pone la medida al Espíritu? El hombre, porque no es capaz de sujetarse completamente al poder de Dios. Cuando usted quiere vivir entre carnal y espiritual, jamás podrá estar rebosando del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando el hombre determina obedecer a Dios y servirle, entonces sabe que no hay medida en el Espíritu. Usted puede recibir conforme su corazón. Un día les dije que en la iglesia hay Cristos de muchos tamaños, porque la fe de uno no es la del otro, ni la obediencia del uno es la del otro. Hay muchos que somos tan necios y otros que somos bastante obedientes. Y depende de la obediencia, así es el tamaño del Cristo que lo guía. Es por eso que el poder de Dios no se mueve con el poder que se tiene que mover, porque no todos tenemos la capacidad de abrirle las puertas del corazón a Dios, porque Él no la puede abrir a la fuerza.
¿En dónde está la chapa de su corazón? No está por fuera, está por dentro, y es usted el que la tiene que abrir para permitirle a Cristo que entre a su corazón y pueda llevarlo por el camino correcto y darle el cumplimiento de su palabra, que es salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén, amén. Póngase de pie, hermanos. Dios está con nosotros en este día. Amén, amén. Y vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Permítenos, Padre, que este cuerpo de Cristo pueda recibir sin medida al Espíritu Santo. Abra su corazón. Es usted que puede abrirle el corazón al Señor. Es usted que tiene la capacidad de decirle: aquí estoy, tú eres el alfarero, fórmame como un verdadero hijo de Dios. Abra ese corazón y permita que el Señor destruya todo sedimento en el nombre de Jesús. Pido, Padre, que el poder de Dios pueda destruir toda obra de las tinieblas, la dureza de corazón, la falta de conocimiento tiene que desaparecer. Señor Jesús, pon en cada uno de tus hijos ese corazón de carne, esos ojos espirituales, que puedan ver que aquí hay un Cristo vivo, que puedan ver que aquí caminas, que aquí has extendido tu mano. Por eso es que este pueblo es bendecido, por eso es que vemos milagros, porque aquí está Cristo, porque Él vive, porque Él resucitó de entre los muertos. En el nombre de Jesús, sujeto todo aquello que nos sirve y decreto la bendición en el corazón de cada cristiano, la obediencia en el conocimiento, en el poder de Dios. En el nombre de Jesús, sujetamos todo desánimo, todo decaimiento espiritual. Extiende esa mano poderosa, Padre. En el nombre de Jesús, se rompen cadenas. En el nombre de Jesús, se rompen maldiciones por descendencia ancestrales. Se rompen maldiciones de brujerías, de hechicerías, enfermedades, cautividades. En el nombre de Jesús, dígale al Señor: aquí estoy, Padre. Yo soy libre, o libértame esta noche, porque grande eres para romper las cadenas. Grande eres para sujetar todo demonio. En el nombre de Jesús, Padre, poder y autoridad me ha dado. En el nombre de Jesús, de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos, de darle vista a los ciegos. Los sordos oirán, los cojos saltarán, en el nombre de Jesús, porque Él es grande y poderoso. Usted declárese sano. Y en el nombre de Jesús crea que Él vino y le ha hecho, le ha renovado su cuerpo, que le ha hecho órganos nuevos, que su cuerpo es un cuerpo que tiene la luz de Cristo. En el nombre de Jesús, desata fuego del Espíritu Santo, Padre. Hay poder en la sangre de Cristo. Así clamo por todas esas almas que no han venido. Tú traerás esas almas, Padre. En el nombre de Jesús, declaro que el Señor tocará este alto desierto y que este cuerpo de Cristo rebosará de alma. En el nombre de Jesús, este es el año de bendición para la congregación. Este es el momento en el que el Hijo de Dios debe de creer que el que vive está con nosotros. Muéstrale a este pueblo, Padre,
que no puede vivir como el cojo de Bethesda, esperando que alguien lo mueva. Muévase porque hay un Cristo vivo en su corazón. Muévase en fe. Permítale al poder del Espíritu Santo manifestarse en su vida. Porque grande y poderoso es mi Padre. Así te bendecimos, Padre, y te damos gracias porque hemos creído en el que dijo: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Él está aquí. Extienda sus manos y dígale: gracias, yo recibo lo que traes para mí, porque Él tiene mucho que darle. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.